tromboembólica es una enfermedad un poco maldita, por decirlo de alguna forma, ya que su forma de presentación puede ir de los pacientes que son asintomáticos. Esto es, hay gente que tiene muerte súbita y que uno le hace autopsia y el 25% de esos pacientes con autopsia, jóvenes que se murieron sin causa, pueden tener un tromboembolismo. Hasta, ser asintomático. Eso sería el extremo sin muerte súbita versus pacientes asintomáticos. Entonces, nos suele pasar la urgencia. Yo creo que el ejemplo más típico es los pacientes que están en estudio de alguna neoplasia y por el estudio de la neoplasia se hace un escáner contrastado como para etapificación de su enfermedad cáncer y ahí se encuentra que tiene un tromboembolismo. Pero tú le preguntas al paciente, ¿le ha costado para respirar? ¿Se ha desmayado? ¿Ha tenido algún tipo de problema? Y los pacientes te dicen que no. Entonces, el TEP como enfermedad, tenemos estos dos grandes rangos de presentación, de un paciente que está sin ningún síntoma, que es un hallazgo que se encuentra el TEP, hasta pacientes que mueren y uno le hace una autopsia y encontramos que TEP era la enfermedad que generó su fallecimiento. Entonces, al ser tan amplia la forma de expresarse la enfermedad, a veces es difícil enfocarnos un poco a cuándo buscar el tromboembolismo, porque siempre podría ser tromboembolismo, ¿ya? Los TEP te pueden dar fiebre, dicen que incluso un 1 o 2% de los TEP podrían tener fiebre de 39 grados. Un porcentaje alto de los TEP, 10 a 20% tienen dolor torácico, entonces está dentro de esos diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos que hacer un poco la idea primero de cuándo pensar de que el paciente podría tener un TEP. Y eso lo vamos a resumir como en dos aristas, dos rangos, entonces uno del paciente estable y el paciente inestable. Entonces, siempre que tengan un paciente inestable y esté con shock o una insuficiencia respiratoria, que ustedes no sepan la causa, deben pensar en TEP. Eso es como lo más sencillo y ahí uno va al algoritmo de hacer ecografía, ecoscopía, hacer el angiotac de emergencia y va a encontrar la enfermedad. Pero en los pacientes menos graves quizás puede ser un poco más difícil, entre comillas. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en TEP? Cuando tengamos estas 4 condiciones principalmente. Entonces, el paciente tenga disnea, que es el síntoma como cardinal del tromboembolismo pulmonar. El paciente puede tener dolor torácico, que generalmente es atípico de infarto, es decir, no suele ser anginoso, no suele ser opresivo, suele ser más bien una puntada. Pero esto, el que sea como opresivo o puntada, no es un elemento discriminador. O sea, si tienes dolor torácico deberíamos pensar en TEP. Los pacientes pueden tener hemoptisis, que es una forma rara de presentación del TEP. O sea, no es rara, pero es infrecuente. Se dice que más o menos el 4% de los tromboembolismos debutan con hemoptisis. Y deberíamos pensarlo cuando hay síncope. Entonces, lo del síncope es algo que a mí me gusta incluir y engloba la fisiopatología de la enfermedad grave. Cuando ustedes tienen, imaginémonos, fui de viaje a Europa, un gran viaje, y en el fondo llegué y estoy bajándome del avión y resulta que tenía un coágulo en la pierna, porque estuve en reposo mucho rato, el coágulo subió a mi corazón no se la pude y caí muerto. Esa es una forma de presentación del TEP, ¿ya? Ahora, puede ser de que no me morí, o porque mi señora es enfermera, por ejemplo, entonces mi señora me vio caer al piso, me reanimó, empezó a hacer masaje y reanimación y me sacó de este paro, entonces tuve un evento de muerte súbita por el TEP y ahora estoy vivo, ¿ya? Y cuando estoy vivo ahora puedo estar en shock, es decir, el tromboembolismo está generando claudicación de mi corazón, mis mecanismos compensatorios no han sido lo suficiente y yo estoy en shock, entonces estoy comprometido de conciencia, estoy hipoperfundido, estoy con la presión baja, tengo taquicardia, que es otra forma de presentación del TEP, o podría ser de que yo me bajé del avión, llegó el trombo a mi corazón, generó una alteración de mi fisiología y yo me sincopié, perdí la conciencia y después mis mecanismos compensatorios se activaron, se apretaron las suprarrenales, subió la presión, se generó taquicardia y fenómenos compensatorios y ahora desperté. Y ahí tuve un síncope, ¿sí? Entonces, así, si lo piensan así, como que entienden un poco por qué el TEP se puede manifestar como de tantas formas, ¿ya? Ahora, los tromboembolismos, cuando son generalmente centrales, tienden a no producir dolor, es decir, entre más central sea el TEP, más grande el coágulo, más cerca de las arterias pulmonares, más signos de sobrecarga y shock va a generar. Y cuando el TEP es más pequeño y se va más hacia la periferia, menos signos de shock va a generar porque en el fondo el resto de las arterias pulmonares está conservada, es menos la presión que tiene que superar el ventrículo derecho.
pero va a generar más dolor. En el fondo puede generar pequeños infartos de la zona de la pleura, y la pleura es lo que duele. Entonces los dolores, cuando de repente hay un dolor muy exquisito, muy intenso, y el paciente se ve bien, eso es una forma de presentación de TEP, y típicamente representa un TEP como más periférico, ¿ya? Y acuérdense entonces, hemoptisis, dijimos entonces, disnea, que es el síntoma cardinal, dolor torácico, que sea típico o no, hemoptisis y eventualmente síncope en los pacientes que están relativamente estables. Y los pacientes inestables, es decir, que tenemos un shock indiferenciado o que tuvieron un evento de muerte súbita, obviamente igual hay que pensarlo, ¿ya? De ahí, una vez que uno pensó en TEP, la pregunta es, ¿cuál sería la forma de diagnosticar el TEP? Y esto 2022, 2023 ya es siempre angiotac. Esa es la forma de diagnosticar el TEP, ¿ya? Porque un escáner multicorte o un escáner relativamente moderno que ya incluso tenga casi 10 años de antigüedad, ya debería tener una sensibilidad y especificidad cercana al 99% para diagnóstico de TEP. Entonces, en realidad, se le podría escapar a un TEP muy pequeño, que es el que en realidad poco importa. Pero si el paciente tiene sintomatología, uno debería pensar que el angiotac de arterias pulmonares es el gold estándar y nuestra forma de hacer el diagnóstico. El problema pasa entonces uno podría decir, entonces no hay problema, porque en el fondo yo le puedo, el paciente que llega a la urgencia con dolor torácico, le hago un angiotac, y esa es una forma de enfrentarlo. Hay algunos estudios de los gringos que dicen eso, se llama triple rule out, que en el fondo tú le haces angiotac a todos los pacientes con dolor torácico, que es para descartar que no tenga una disección, que no tenga un TEP primordialmente, y uno le hace también estudio para descartar enfermedad coronaria. Pero eso es muy costoso desde el punto de vista de los recursos, de la cantidad de dinero que gasta uno como para el paciente, como para el servicio de salud y de políticas públicas. O sea, no podemos hacerle angiotac a todo paciente que llega a la urgencia con dolor torácico. Ya tienen que entender que cerca del 10% de los pacientes que consultan en la urgencia vienen y consultan por dolor torácico. O sea, imagínate, cada 100 pacientes, 10 hacerle un angiotac. Cerca de un 8 a 10%, depende de uno lo lea, tienen disnea. Cerca de un 5% de los motivos de consulta, entre 1 a 5, depende de uno lo lea, tendrán síncope. Y hemoptisis es raro, 1% de los pacientes que consultan en urgencia tienen hemoptisis. Y a eso le sumamos los que están en shock, entonces estamos hablando de que cerca del 25% de los pacientes que llegan a la urgencia deberíamos hacerle un angiotac para poder estar seguros de que no hay un tromboembolismo. Entonces ese es el problema, tú no le puedes hacer a todos. Uno, que es un examen que produce radiación y la radiación se acumula, entonces genera riesgo, y podría tener reacciones alérgicas, y eventualmente se dice, ya esto como que parece que no es muy real, digamos, de que podría haber una nefropatía social medio contraste. Entonces es un examen que puede generar daño, entonces tampoco podemos hacerlo tan liberalmente, ¿ya? Y lo otro es que además genera y gasta tiempo, gasta recursos. Recurso puede ser no recurso tanto de que tengamos que pagar, sino que recurso de tiempo. Ocupa un box el paciente que está esperando el angiotac y tiene que esperar el resultado del informe del radiólogo, y eso ocupa el box. Y eso, si lo multiplicas en el fondo por 20, 25 veces en un turno, imagínate un turno de 100 consultas al día, 25% de tus pacientes tuvieras que hacer la angiotac solo por este diagnóstico. Significa que se te colapsa la urgencia, no hay sistema que aguante. Tendrías que tener un escáner solo para estar haciendo angiotac, tendrías que tener un servicio aparte de esperar los resultados con un radiólogo ahí, y no todos los lugares tienen ese tipo de recursos. Entonces no podemos hacerlo por los motivos que he mencionado. Entonces ahí uno tiene que decir, chuta, si el TEP es una enfermedad que puede ser tan grave que la gente se puede morir, y yo tengo que sospechar TEP en disnea, dolor torácico, síncope, hemoptisis y además los pacientes inestables, entonces, y no le puedo hacer angiotac a todos, ¿qué hago? ¿Ya? Y ahí es donde se crearon estos diagnósticos o algoritmos diagnósticos. El más conocido es el algoritmo que se llama score de Wells, ¿ya? El score de Wells lo que hace es separar, según el riesgo del paciente, si el paciente es de bajo, intermedio o alto riesgo de tener enfermedad tromboembólica. Y ahí a los pacientes los randomiza en el fondo a aplicar dímero D o hacer la angiotac, ¿ya? Y el score de Wells, si el paciente es de alto riesgo, es decir, ustedes sospechan en su corazón de que el paciente tiene TEP y además tiene algunos elementos de riesgo, la conducta siempre es hacer la angiotac, ¿ya? Si ustedes creen que es TEP, ¿ya? El score de Wells lo que dice de que ustedes creen que es TEP le da 3 puntos,
¿ya? Y si tiene alguna otra cosa más, por ejemplo, el paciente tuvo antecedentes de cáncer, o tuvo una TBP, o está con una frecuencia cardíaca acelerada, eso te va sumando puntaje para que el riesgo sea alto. Entonces, sospecha alta de TEP igual angiotac, ¿ya? Esa es como la forma de pensarlo, ¿ya? Y el angiotac confirmará o descartará. Y después nos quedan dos como subgrupos, que es el TEP, el score de Wells de riesgo bajo y el de riesgo intermedio, ¿ya? El de riesgo es importante que los hagan así, yo se los voy a enseñar así de A3, porque si tú lees la evidencia, tú podrías dicotomizar el score de Wells como un score de Wells como bajo, intermedio y alto, y separarlo en dos grupos. Pero eso no te permite decir lo que yo les voy a decir que es el score de PERC a continuación, ¿ya? Entonces, el score de Wells, 3 categorías: de riesgo elevado, va a angiotac inmediatamente, y el riesgo bajo e intermedio va a dímero D, ¿ya? ¿Y qué es el dímero D? El dímero D, piénselo, es como un reactante de fase aguda, tiene que ver con el sistema, la activación de la cadena de la coagulación. Entonces, es un examen muy inespecífico para la enfermedad tromboembólica, pero tiene alta sensibilidad, y eso es lo que importa. O sea, la gracia del score de Wells es que los pacientes que tenemos riesgo bajo o intermedio y tienen un dímero D menor de 500, lo que nos dice eso es que con un alto porcentaje de seguridad, estadísticamente hablando, estamos hablando de un 95% de intervalo de confianza, el paciente no tiene un TEP. Ya, y aquí tenemos entonces el siguiente problema, porque yo les había dicho que más o menos el 10% de los dolores torácicos, de los motivos de consulta del servicio de urgencia, son dolor torácico. Dijimos que como un 10% más son disnea, y entre los inestables, el síncope y la hemoptisis, estamos hablando de un 5% más. Entonces estamos hablando de que a 100 pacientes, 25 pacientes le vamos a tener que aplicar el score de Wells, ¿ya? De esos que tenemos esos 25 pacientes, más o menos un 10 a 15% suelen ser de riesgo alto, y esos van al tiro angiotac, lo que nos deja más o menos 20 pacientes, estamos hablando de los 100 iniciales, que van a ser de riesgo intermedio y bajo, ¿ya? Y si eso somos cuidadosos en el fondo, más o menos un tercio de nuestra población que le aplicamos el score de Wells deberían ser de riesgo bajo, ¿ya? ¿Por qué es relevante esto? Porque resulta que puede llegar a la, imagínense, ejemplo, caso clínico, mujer de 30 años que llega a la urgencia a las 3 de la mañana después de que tuvo una discusión con su pareja. Digamos hombre, para no ser machista, en el fondo un hombre llega a las 3 de la mañana llorando con mucha dificultad para respirar. Doctor, es que no puedo respirar, me cuesta mucho para respirar y me duele todo el pecho. ¿Y por qué estás con esto? Es que esto viene de muy agudo después de que tuve una pelea emocional. Entonces la pregunta a ese paciente, ¿creemos que tiene TEP? La respuesta es claramente no. Pero podría tener TEP, y la respuesta es claramente sí, porque yo les dije que el TEP puede ir desde asintomático hasta muerte. Entonces, si un paciente tiene síntomas, aunque nosotros creamos que son de la esfera emocional, igual podría tener un TEP, ¿ya? Entonces ese paciente va a ser de bajo riesgo en el sentido de que no va a tener taquicardia, no va a tener antecedentes de trombosis previa, no usa anticonceptivos, no tiene antecedentes de cáncer, y tenemos una sospecha más bien baja, ¿ya? Pero si a ese paciente a las 3 de la mañana le hacemos un dímero D, y el dímero D, como es un examen poco específico, puede salir elevado, significa que un subgrupo de nuestro pacientes que le hicimos dímero D vamos a terminar haciéndole un escáner, ¿ya? Y lo otro es que genera mucha pérdida de recursos, porque al final nosotros creíamos que era algo emocional, pero igual le dolía el pecho, entonces igual le vamos a hacer un electrocardiograma, igual le vamos a hacer una radiografía de tórax. Eso es rápido y poco costoso. Pero hacerle un dímero D significa que el paciente va a tener que estar más o menos una hora para que reevaluemos el dímero D, y después hay que ir a ver de nuevo el paciente para evaluar si está positivo o no, y después hay que hacerle un escáner. Entonces le vamos a hacer en la práctica muchos angiotac a pacientes de bajo riesgo de más, porque el dímero D es una herramienta que es poco sensible, es poco específico para tromboembolismo pulmonar. Entonces, la importancia del dímero D es que tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, que si está negativo, como con mucha seguridad, el paciente no tiene TEP. Pero si está positivo no significa que tenga TEP, significa que podría tener TEP y que tenemos que hacer un examen de mayor precisión para hacer el diagnóstico, que en este caso es el angiotac, ¿ya? Entonces, en el escenario clínico, en el cual tenemos un 30% de nuestros pacientes más o menos que sospechamos podrían tener un TEP y que van a ser de riesgo bajo, uno podría ahorrarse el dímero D
con un score, yo voy a poner acá de nuevo, que se llama PERC, ¿ya? Y el PERC se llama, el PERC es un acrónimo que dice Pulmonary Embolism Rule Out Criteria, ¿ya? Entonces, lo que busca el PERC es un poco tener el mismo peso que el dímero D. Esa es un poco la gracia del score de PERC. Si el score de Wells es bajo, nosotros podemos o hacerle dímero D o hacer el PERC, ¿ya? Y el resultado del PERC negativo tiene el mismo peso que si el paciente tuviera un dímero D negativo, desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista de los estudios. Estos son estudios todos randomizados, prospectivos, de alto peso. Entonces la gracia de todo esto es que entonces en ese paciente, dijimos el ejemplo que habíamos puesto, entonces hombre que tiene una ruptura emocional y viene a la urgencia con mucha angustia, le duele el pecho y no puede respirar, y tú le haces un score de Wells en tu mente. El paciente no tiene cáncer, no está taquicárdico, no está inestable, no tiene inmovilización previa, entonces el score Wells es bajo. Yo te digo, pucha, voy a tener que hacerle un dímero D y tenerlo acá 2 horas más en la urgencia, y ahí aplicas el score de PERC. Y el score de PERC es clínico, entonces busca taquicardia, en el fondo antecedentes de cáncer, antecedentes de trombosis, y yo creo que el más relevante que no se nos tiene que olvidar es la edad, mayor de 50, y el uso de anticonceptivos orales, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene un PERC positivo, significa que hay que hacerle el dímero D, ¿ya? Nada más, no significa que tenga TEP. Significa que no sirve el score para hacer rule out. La gracia de estos scores te permiten hacer rule out. Tú le haces el Wells y después el PERC, y si el PERC y el Wells están negativos, lo que significa es que la probabilidad de que ese paciente tenga TEP es menor del 2% con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Eso es lo que estás diciendo, nada más, ¿ya? Y además a ese paciente le vamos a hacer un electro, una radiografía, entonces descartamos infarto y descartamos un neumotórax o una neumonía con esos algoritmos. Entonces, desde el punto de vista de la urgencia, el paciente que llegó a las 3 de la mañana con este caso clínico, le hacemos un electro, radiografía y aplicamos el score de Wells y PERC, y con eso tenemos una sensibilidad muy elevada para discriminar de que el paciente no necesita quedarse hospitalizado, de que no necesita ingresarse para hacer una curva troponina, que no tiene un infarto o que no tiene una enfermedad grave, que es lo que desde el punto de vista de la emergencia queremos como descartar, ¿ya? Si el PERC salió positivo, entonces hay que hacerle el dímero D, y si el dímero D sale positivo, entonces hay que hacerle el angiotan, ¿ya? Esa es la forma de pensar, ¿ya? Por eso yo les digo que ocupen el Wells y siempre úsenlo en 3 categorías, porque el score de PERC no te sirve si dicotomizas el score. O sea, no sirve ocupar el score de PERC en los de riesgo intermedio. El score de PERC está diseñado desde el punto de vista metodológico para discriminar los pacientes que tienen TEP de riesgo bajo, ¿no? Con el score de Wells bajo, ¿ya? Y como terminando un poco la parte diagnóstica, también recordarle que el dímero D se han hecho ya más estudios también. Yo les decía que el score de PERC como que lo limitó a los 50 años. Y recuerden que la normalidad es decir menor de 500 para el score de Wells, ¿ya? Pero como el dímero D es tan poco específico, te va a salir positivo por muchas causas. Entonces salieron otros estudios en el cual tú lo que buscas es corroborar el score de Wells en relación a la edad del paciente, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un dímero D que está mayor de 50, uno lo multiplica por 10 y ese es el valor de dímero D como corte de normalidad para ese paciente, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que tu paciente de 97 años consulte a la urgencia por disnea que un paciente de 17 años consulte a la urgencia por disnea. Entonces, en el de 17 años vamos a utilizar el score de Wells y el corte de 500, pero en el de 97 años vamos a usar un corte de 970, entendiendo de que tiene 97 por 10. Entonces, menos de ese dímero D se va a considerar como negativo, y es decir, no hay que ir a perseguir con el escáner y el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Eso desde el punto de vista del algoritmo como diagnóstico de los pacientes estables, ¿ya? De los pacientes inestables, un paciente que esté francamente choqueado y ustedes clínicamente tienen una muy alta sospecha de TEP, se recomienda partir al tiro los anticoagulantes, siempre y cuando se hayan descartado un poco los diagnósticos diferenciales más importantes, es decir, tener una radiografía que no tenga un neumotórax o una ecoscopía torácica que no tenga neumotórax,
que no tenga una disección aórtica, que no tenga un infarto agudo del miocardio o un taponamiento. Entonces ahí la ecoscopía bedside ayuda mucho, porque si en ese paciente inestable tú le haces la ecoscopía, no tiene líneas B, es decir, no tiene un edema pulmonar agudo, tiene sliding, es decir, no tiene neumotórax, le miras el corazón, no está taponado, así que descartaste ese diagnóstico diferencial, y miras el corazón y se ve que el corazón del lado derecho está más grande que el del lado izquierdo, eso te da una alta probabilidad de que tu paciente tiene un tromboembolismo, o por lo menos de que hay signos de hipertensión pulmonar, ¿ya? Y de esa forma podemos hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces usted, un paciente de muy alto riesgo, es el que tiene, en el fondo, el que está choqueado, y le hacemos la ecoscopía que sospechamos, pueden partir los anticoagulantes al tiro clínicamente, mientras esperan el resultado del angiotac, ¿ya? Y con respecto al tratamiento, el tratamiento del TEP es muy sencillo.